Ya, Como podemos dar resumen. inicio entonces. Ya, entonces vamos a dar inicio, por favor. Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este séptimo seminario internacional con la presentación del libro Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina. El día de hoy nos acompañan remotamente del hermano país de México el doctor David Ramírez, la doctora Karen González Fernández y el doctor José Luis Hernández Sánchez. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de los autores de este libro que nos van a regalar el día de hoy. Por favor, les voy a pedir que antes de dar a su ponencia inicio, me pudieran regalar sus semblanzas y pueden dar inicio a la maravillosa presentación de este libro. Tienen usted el uso de la palabra. Bueno, si me permiten, yo que quisiera iniciar agradeciendo al instituto, sus miembros, a la doctora Karen y al doctor David, que tuvieron la gentileza de abrir este espacio. Yo soy, como decía el doctor José Luis Hernández, yo soy el fundador de Whitebox Project Institute. Es una organización mexicana que se encarga de formar supervisores de la inteligencia artificial a nivel gerente, directivo, a nivel líderes, y que esa organización este año cumple su quinto aniversario de haber sido fundada. En esa dinámica de construcción, de formación, en la parte académica tenemos un instituto, y el instituto en su momento hizo el año pasado la valoración de ver de qué manera podíamos festejar este aniversario, este quinto de la organización y tercero del instituto, y decidimos hacer este libro. Decidimos revisar los perfiles de los egresados, decidimos revisar los perfiles de los expertos que nos ayudan a su formación, y tomamos la decisión de crear el libro, porque había mucho talento en las aulas del instituto, mucha gente que quería también participar en alguna actividad académica, y pues de los 300 egresados decidimos tomar a 4 académicos y 16 egresados para formar los capítulos del libro, y para formar también pues, la estructura de los 5 apartados que tiene el libro. Y una vez que empezamos a contactarlos, pues nos llevamos la grata sorpresa de que todos los que fuimos perfilando también decidieron participar. Es más, ya no había cupo para otros porque se enteraron y querían también participar. Y eso fue muy halagador y nos confirmó que estábamos en el camino correcto de la formación, porque son personas con perfiles profesionales altamente calificados, eh, diversos perfiles, y que también tienen una buena prosa. Ya lo verán quien tenga la posibilidad de comprar el libro. Esa buena prosa pues nos ayudó también a sacarlo rápido, porque quienes saben de esto entenderán que sacar un libro en 4 o 5 meses no es sencillo. Eso sí, trabajamos muchos fines de semana y nos desvelamos, y fue un poco estresante el tiempo que puso la editorial, pero era necesario para poder sacar el libro en el quinto aniversario, que fue el mes de diciembre del año pasado. Entre las cosas que surgieron en la construcción del libro,
Destaco algunas que quiero compartir para después dar la palabra a dos de los autores que están aquí, que es la doctora Karen y el doctor David. Una primera característica del libro es que logramos conjuntar gente de la industria, de diversas industrias, no solamente científicos de datos, no solamente ingenieros o filósofos, sino se conjuntó una serie de expertos de la industria automotriz, de la industria de la salud, del sector gobierno, del sector de tecnología, y de empresas de alta relevancia también en estos sectores. Participaron también consultores jurídicos y consultores en temas de inteligencia artificial. Y esa es una característica que van a encontrar en el libro. Es gente que está en diversas industrias, que fueron formados como supervisores de la inteligencia artificial y que en esa formación de supervisores de inteligencia artificial también unen su talento en la industria específica o en la actividad académica que realiza. Una segunda característica que tiene origen en la primera es que ustedes van a encontrar un libro dirigido a la industria privada con un toque de política pública para el uso de inteligencia artificial. Preocupaciones de diversas industrias son reflejadas aquí para después dejar a ustedes una reflexión, en algunos casos, algunas líneas para valorar el camino a seguir por el uso o desarrollo de la inteligencia artificial, y en otros casos un poco más de profundidad, donde nos llevan, por ejemplo, a la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Entonces tienen un libro muy nutrido para consulta de personas que viven el uso de inteligencia artificial, que fueron certificados para ser supervisores de inteligencia artificial y que conocen la materia y los tipos que se están usando de inteligencia artificial en el comercio, en el mundo. Otra característica importante del libro es que se pensó con un enfoque para América Latina. Tenemos como América Latina una preocupación en todos los países, que es cómo vamos nosotros a regular la inteligencia artificial y cómo vamos nosotros a generar el uso de principios éticos que apoyen a la fortaleza técnica o la fortaleza de la ingeniería, que ha logrado cambios y avances importantes en este tema. ¿Cómo lograr que esa ingeniería, esa inteligencia artificial predictiva, generativa, agéntica, cómo lograr que eso tenga un soporte ético con el apoyo de filósofos, con el apoyo de este instituto, por ejemplo, y cómo sumar a eso la parte de compliance, de supervisión normativa, de cumplimiento normativo? Y aquí hago un paréntesis porque la gente que está en Perú seguramente sabe que tiene una ley de inteligencia artificial, un reglamento de inteligencia artificial que fueron aprobados el año pasado, y ya también pues está en esa dinámica, tanto la ley como el reglamento, de buscar que la supervisión humana participe en esto y de poner al gobierno como principal actor responsable de la supervisión de la inteligencia artificial. Y ese fenómeno que está en Perú, está dando México y en otros países. ¿No? Ustedes avanzaron más y el libro tiene esa parte también, esa característica de entrar al tema de la regulación, de la supervisión humana de la inteligencia artificial y de cómo también en su momento, por ejemplo, áreas como el derecho de autor o áreas como la responsabilidad jurídica o penal de las personas morales participan aquí en estas reflexiones del libro. Eh, Creo también que vale la pena hacer una aportación a ustedes de cómo entra la filosofía aquí, ¿no? Porque estoy hablando mucho de empresa y mucho de los sectores de la producción y los servicios, pero cómo entra la filosofía aquí en este punto. Y quiero yo aquí agradecer también a la doctora Karen porque nosotros como organización
fuimos surgiendo también de las aportaciones que hace la Universidad Panamericana a través del seminario de la doctora González. Antes de crear White Box Project, antes de crear este proyecto, ya había aportaciones por ahí por 2019 de la doctora Karen y del equipo de la Universidad Panamericana del área de filosofía. Entonces, muchas de las cosas que el mundo está tomando Doctor, es doctor, gracias a la aportación de la filosofía. doctor José Sí, Luis, si me sí, permite un adelante. segundo. Sí, La Universidad Panamericana, a través de los seminarios que realiza la doctora Karen González en esta universidad, de las primeras en América Latina en trabajar el tema de la inteligencia artificial. Al César lo que es del César, discúlpeme, maestro. es, es correcto, es correcto. Así lo veo yo también. Y me tocó la palabra muy atinadamente. Muchas gracias. Y, y entonces, bueno, ahí tenemos una participación importante de los filósofos. El mundo en este siglo XXI es el mundo de los filósofos. La profesión de filosofía, la profesión de la biología, la profesión de este tipo de ciencias que en su momento ya también aquí va a participar David con la biología y el uso de eso para la inteligencia artificial, es una época muy necesaria de ustedes. Porque si no fuera por la intervención de los filósofos, quién sabe qué hubiera pasado en este momento con muchas organizaciones que no tendrían controles internos. Y aunque haya integridad corporativa en en muchas de estas organizaciones que son muy grandes, la ética de la inteligencia artificial y esta línea de investigación, que seguramente también está en el Instituto Peruano, es la que le está dando vida y orden al fenómeno de la inteligencia artificial avanzada, porque no teníamos ese problema antes cuando la inteligencia artificial estaba en los laboratorios de las universidades. Pero ustedes imaginen ahora, ¿no? Por ahí había un dato que OpenAI puso la otra vez, dice que tienen 800 millones de personas usando el chat GPT permanentemente en todo el mundo. Eso es el tema más complejo de atender, que millones de personas estén con esta tecnología sin un límite ético que pone la filosofía. Entonces, bueno, yo los invito a que compren el libro, aquí lo tengo, no sé si se ve, no creo que no se ve, pero que compren el libro. Lamentablemente no está en versión digital, creo que hay que pedirlo, pero vale la pena hacer este acercamiento como una primera aproximación a ese uso de inteligencia artificial que nos está cambiando a todos la vida. Y, y hoy esa inteligencia artificial que es de carácter general, o sea, no es ya un martillo, no todas las inteligencias artificiales son martillo, ¿no? Esa inteligencia artificial de carácter general, como la electricidad, eh, que se puede utilizar para múltiples fines, como entonces prácticamente el ser humano requiere de un entrenamiento y de una alfabetización como la que estamos haciendo a través de este tipo de programas y por eso gracias por abrir el espacio, porque en el instituto nos sentimos muy halagados de que haya otros espacios para compartir conocimientos que expertos, David y como Karen, puedan mostrar sus aportaciones y en este caso este libro, ¿no? Entonces yo cedo la palabra aquí a cualquiera de los dos que quiera intervenir y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor José Luis Hernández. Por favor, ¿cómo pueden adquirir el libro? Por favor, doctor. Muchas gracias. El libro lo vende la editorial Tirán Lo Blanche, que es una editorial que tiene varias sedes en América Latina. En Perú creo que se puede adquirir. No sé si a través del sitio de la propia editorial, que uno puede entrar a la página y ahí adquirir sus libros. No sé si esté funcionando esto en Perú, pero también a través de Amazon, del portal Amazon o de librerías
pues que distribuyan la marca o la editorial Tirando Blanche, ¿no? Es un libro también, bueno, aprovechando, es un libro que salió a un precio inferior gracias a un convenio de colaboración que hicimos con la editorial, porque queríamos que este libro se acercara a todos y que el precio no fuera un impedimento para ello. Entonces, el libro en la primera edición está saliendo con un 20% descuento, perdón, un 20% menor del precio, dependiendo del país, puede llegar hasta 30% de descuento y en México, por ejemplo, vale 479 pesos. Debe de ser mucho menor el valor en Perú porque ustedes su moneda la tienen muy fuerte. Entonces, ojalá la puedan comprar por allá. Muchas gracias, doctor José Luis Hernández. Cedo la palabra a la doctora Karen González Fernández. Por favor, si nos pudiera regalar su semblanza y dar inicio a su presentación, doctora. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Pues yo soy Karen González, yo soy filósofa, estudié en la Universidad Panamericana la licenciatura y después hice la maestría y el doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Y bueno, pues en esa época me interesaba mucho la lógica, de eso hice mis tesis de posgrado y eso me llevó eventualmente pues a las preocupaciones computacionales, a las preocupaciones por las relaciones entre cómo pensamos los humanos y cómo tratamos de transmitir eso a las computadoras. Y pues ya se imaginarán que por ahí fue todo el camino hacia la inteligencia artificial. Pues, como señaló muy bien José Luis, llevamos ya 7 años organizando el seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial en la Universidad Panamericana. Fue un seminario que surgió de un trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería, en un momento en el que todavía no se daba este boom de la inteligencia artificial. Nosotros dijimos, hay que empezar a trabajar interdisciplinariamente en estos temas, en estos problemas. En un inicio lo empezamos pensando solamente en ciencia de datos, pero luego fuimos ampliando el término hasta que quedó en inteligencia artificial. Y bueno, pues resultó muy bien. La verdad es que es un seminario que durante la pandemia lo hicimos ya en formato virtual y desde entonces pues se ha mantenido en ese formato porque entran muchas personas de diferentes regiones, tanto de México como de América Latina, mucho. Ya incluso en algunos casos empiezan a entrar de otros países. Pero pues es un seminario en español que nos parece muy importante también, que se hable mucho de estos temas en este idioma. Creemos que es importante difundir más la información adecuada sobre todo esto en español. Y por eso también me da mucho gusto participar en el libro de José Luis, de White Box, que tiene también este formato. Y, y bueno, pues yo participé ahí en compañía de María Paula Utrilla, con 2 capítulos. Le agradezco mucho a José Luis ahí que me permitieran presentarlos, dado que había tanta gente que quería escribir también. Pero la verdad es que creo que son muy interesantes. Bueno, por 2 motivos, ¿no? Uno es un poco un capítulo en donde hablamos de cómo está la situación de la inteligencia artificial, sobre todo en términos como políticos, económicos, sociales en América Latina, ¿no? Por presentar un poco un estado de la cuestión que pues nos parece muy relevante, un poco como punto de partida, pues para pensar mejor que entonces qué nos toca hacer en estos países, en América Latina en general con respecto a todos estos temas de la inteligencia artificial. Y que bueno, aunque es algo que a lo mejor algunos pues especialistas en temas de política, en temas de economía que les interesan estos problemas, saben, ¿no? De lo que se habla mucho, pero precisamente nuestro objetivo era tratar de presentar un poco el estado de la cuestión para todos, ¿no? Creemos que en ese sentido es interesante la aportación del artículo porque, pues, dada la importancia que irá adquiriendo esta tecnología en el mundo, también creemos que es muy importante que todos nos informemos mejor, adecuadamente, de qué es, de cómo funciona y pues cómo está el panorama en nuestras regiones al respecto. Una de las primeras presentaciones que hice aquí con el Instituto Peruano, que también muy amablemente me han invitado ya desde hace mucho tiempo, también fue un poco sobre ese problema de justamente
el doctor Daniel me decía, es que es muy importante que sepamos cómo estamos nosotros, ¿no? Entonces quedó muy bien, ¿no? Que ese capítulo ahora está en este libro de White Box, aquí con una presentación que hicimos también con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y pues el otro capítulo tiene tal cual el nombre del seminario, ¿no? Reflexiones lógicas, epistemológicas y éticas de la inteligencia artificial. Y pues justamente la verdad es que lo que hicimos en ese capítulo fue como poner las conclusiones de todos estos años que llevamos haciendo el seminario. Yo diría que poner las conclusiones más importantes con respecto a las nociones conceptuales que creo que todos debemos tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. En ese sentido, a mí me parece pues un capítulo muy importante, digamos, para mí misma, pues, porque sí lo considero como una especie de culminación de los 7 años que llevamos en términos de decir, a ver, en estos 7 años que hemos aprendido, que nos hemos dado cuenta con todos los especialistas que han venido, que es lo más importante de lo que se ha dicho aquí. Y además creo que es muy importante para todos, porque desafortunadamente en el mundo que habitamos actualmente, pues hay, dada la importancia que está teniendo la inteligencia artificial, hay muchísimas voces diciendo cosas, hay cuestiones muy mediáticas, tenemos estos grandes señores que tienen el dinero y el poder y que hacen las herramientas principales también diciendo un montón de cosas que muchas veces las dicen, yo creo, sin cuidado, sin responsabilidad, como jugando para sus propios intereses. Y en ese mar de voces puede ser muy difícil saber, pues, cómo evaluamos lo que nos están diciendo, ¿no? Qué sí es, qué no es, qué se prevé de verdad que puede suceder y qué no. Dado que ha avanzado tan rápido, pues también hay muchos problemas al respecto, ¿no? Es una tecnología que en ese sentido pues sí nos rebasa a todos, posiblemente es la que más rápido ha avanzado, ¿no? En la historia de la humanidad, o sea, si pensamos que los sistemas conversacionales de inteligencia artificial generativa salieron hace 3 años y en esos 3 años todo lo que ha sucedido con ellos, pues sí es muy raro, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadosos en lo que decimos sobre ellos y en cómo transformamos toda nuestra sociedad al respecto. Entonces, a mí me gusta mucho decirle a las personas que deben tener cuidado con muchas cosas, ¿no? Primero, pues ser muy críticos con todo lo que escuchan sobre inteligencia artificial, venga de quien venga, o sea, si sea el señor más importante de la empresa más importante del mundo, pues solo por eso ya va a tener muchos intereses y seguramente nos dirá solo una versión que quiere que escuchemos, pero pues también hay que escuchar voces que digan cosas distintas a lo que están diciendo ellos. Hay que tratar de ser muy cautelosos con lo que realmente hacen estas tecnologías y con lo que no hacen. En ese sentido, siempre hablamos en el seminario, ¿no? Que la cuestión del término es muy desafortunada, que se haya quedado como inteligencia artificial, pues porque el puro término da la sensación de que de veras estamos hablando de inteligencia o de hacer máquinas que realmente puedan pensar, cosas por el estilo, que pues no es lo que tenemos por lo menos todavía hasta ahorita y que muchas veces las verdaderas características de las herramientas que sí tenemos no son estudiadas como se debería o no son consideradas adecuadamente. Pero para empezar el término, ¿no? Es un gran problema, puede significar muchísimas cosas y cosas muy distintas, ¿no? Hay quien por inteligencia artificial entiende pues estas aplicaciones que se hacen con muchísimos datos, ¿no? Todo lo que venía del famoso Big Data. Y yo creo que muchas de las interpretaciones que en términos políticos, económicos para legislar se están teniendo en cuenta, pues son las aplicaciones que tienen que ver con este uso masivo de datos, pero pues también puede significar otras cosas. Obviamente está su origen en tratar de hacer estas máquinas que pensaban como los humanos. Están quienes están tratando de hacer los proyectos de inteligencia artificial general, que básicamente es eso, ¿no? De veras hacer máquinas que ahora sí piensen ellas solas como los humanos. Y entonces hay mucha vaguedad y mucha confusión. Es muy distinto hablar desde una perspectiva que desde la otra. Y pues ahí nuestra recomendación es que no nos peleemos ya con el término, ya, o sea, ahorita a estas alturas no vamos a decir hay que quitarlo,
sino que más bien, siempre que escuchemos una discusión sobre estos temas, pues aclarar en qué se está pensando, ¿no? Preguntarle si se puede al autor de la discusión que está entendiendo por inteligencia artificial, y si no, si lo están leyendo en algún lugar, bueno, pues tratar de ver en el contexto de lo que se esté leyendo o en el contexto de lo que se está escuchando, pues qué están entendiendo por inteligencia artificial. Entonces, bueno, esa es una primera parte. Pues viene una sección que tiene que ver más con la parte epistemológica, que está más pensada para problematizar en términos de que todos pensemos un poquito qué nos ofrecen realmente estas herramientas de inteligencia artificial a nosotros en términos de conocimiento, ¿no? O sea, si podemos decir que lo que nos dan estas herramientas es conocimiento, pues qué tipo de conocimiento es, qué problemas puede tener o no tener, qué tanto deberíamos solo de confiar en lo que nos está dando o no. Obviamente esto es muy general porque pues para entender muy bien eso necesitaríamos estudiar muchísimo, pero a muy grandes rasgos, ¿no? Podemos ver que estas herramientas funcionan de manera estadística, con probabilidad y estadística, y que obviamente muchas de las cosas que podamos decir al respecto, pues tienen que ver con con la capacidad de la estadística y la probabilidad, de decirnos también cosas sobre el mundo, ¿no? Es un llamado a que pensemos en esa dimensión, del conocimiento en términos estadísticos y probabilísticos que nos pueden dar estas herramientas, sobre todo para pensarlo, ¿no? Para ser críticos con lo que obtengamos de estas herramientas. No es para decir no nos dan conocimiento o no hay que usarlas, sino más bien para que, pensemos cuando las usemos, qué alcance podemos darle o deberíamos de darle a lo que estas herramientas nos están dando, ¿no? Y finalmente, pues viene una sección con los problemas éticos de la inteligencia artificial, que justamente, pues hay muchos ahora, ¿no? Hay muchas personas ya estudiando estos temas, porque incluso instituciones importantes a nivel internacional, ¿no? Como la UNESCO, han hecho llamados fuertes para decir, hay que hacer muchos estudios de ética de estas herramientas tecnológicas, y pues lo que hacemos ahí es presentar algunos de los principales problemas éticos que ya se han reconocido que tiene la inteligencia artificial, que creo que también puede ser una muy buena introducción para quien quiera enterarse bien de cómo está el panorama en este sentido, pues ver ahí el catálogo de problemas que presentamos, algunos de los cuales son tratados con mayor profundidad en otros capítulos del libro, ¿no? Como el doctor José Luis, pues tenemos varias secciones en este libro, entonces hay una sección que es bastante filosófica, entonces, por ejemplo, ahí en el capítulo de Tatiana Lozano, pues justamente se discute sobre la responsabilidad distribuida, que se podría empezar a plantear, para distinguir un poquito de qué se le podría atribuir a los humanos, siempre principalmente a los humanos, y qué se le podría atribuir a a la máquina, por ejemplo. Pero también están discusiones sobre qué significa, ser un agente, ¿no? Más ahora que ya está surgiendo lo de la inteligencia artificial agéntica, pues la doctora Laura Trujillo escribió un capítulo sobre qué significa, tener un agente en con estas herramientas. Em, y en otros temas, por ejemplo, en la sección que tiene que ver más con la legislación, pues entran los problemas de autoría, que también ya los mencionó el doctor José Luis, pues que son algunos de los temas en los que claramente tenemos ahora problemas como sociedad en grande, porque los conceptos que manejábamos tradicionalmente alrededor de muchas de estas cuestiones, pues ya no están, siendo aptos, digamos, para enfrentar los retos que nos está dando la inteligencia artificial. Entonces, muchos de los problemas en términos conceptuales, y pues aquí, como decía el doctor José Luis, que nos dan mucho trabajo a los filósofos, tienen que ver con cómo podemos renovar nuestras concepciones, cómo podemos renovar la idea de autoría, la idea de plagio, la idea de, escritura, porque los conceptos que teníamos hasta ahora y que además son los que están todavía en nuestras legislaciones, pues ya no son adecuados para enfrentar los nuevos resultados que estas herramientas nos están dando.
Y pues ahí hay un montón de trabajo que hacer porque no son problemas fáciles de resolver. No se trata solo de decir, ah, ya hay que decir que la inteligencia artificial también va a ser autora y ya. No se puede hacer eso porque en muchos sentidos no es una persona, no tienen facultades cognitivas como nosotros, no les podemos atribuir propiamente toda la responsabilidad o todo lo que implica ser el autor de algo, pero al mismo tiempo es cierto que pues ya estamos generando escritos que mucho de lo que llevan implicados es un trabajo que hizo una máquina y entonces la pregunta es cómo manejamos eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y pues ahí es donde, y bueno, digo, obviamente sí los filósofos, pero yo creo que todos, por eso insistir mucho también en el trabajo interdisciplinario, todos los que estamos viendo nuestro mundo un poco revolucionado por estas aplicaciones, tenemos que pensar con mucha profundidad, también desde una perspectiva mucho más filosófica, pues sobre lo que son nuestras propias actividades, sobre lo que podemos sustituir o no sustituir con la inteligencia artificial, sobre lo que debemos delegar o no delegar, sobre qué es lo que nosotros mismos realmente deberíamos seguir haciendo y que no debemos renunciar a hacer. Y pues por cómo está funcionando esta herramienta tecnológica, a mí me parece que es ya casi una especie de trabajo obligado para todos y no algo optativo o algo que podríamos decir que otras personas se ocupen de eso. Yo creo que más bien todos tenemos ya que participar de esta discusión. Y en ese sentido, pues me da mucho gusto entonces haber formado parte de quienes componemos este libro porque en general me parece pues que el libro es una obra que contribuye mucho a esto, ¿no? O sea, presentarle al mundo de manera un poco más, digamos, sintética, cuáles son los principales temas que están relacionados con la inteligencia artificial y creo que algo muy interesante es que esta multidisciplina, es algo que también nosotros defendemos mucho en el seminario, pues está presente ahí, ¿no? O sea, no es un libro que solo trae las discusiones filosóficas o que solo trae las discusiones empresariales o solo las jurídicas, sino que en un mismo lugar ustedes pueden encontrar un poquito de todo eso y yo creo que cada vez más tenemos que encontrar las maneras de seguir integrando la multidisciplina en las discusiones sobre estos temas, pues porque así es el mundo ahora, ¿no? Complejo, tanto que también se puso de moda este término de complejidad en los últimos años. Y bueno, ahora que David nos hable más también desde la perspectiva más científica, seguro podría decirnos algo más sobre eso. Pero que entonces por eso creo que es una obra muy interesante, ¿no? Porque por un lado, pues sí lo pensamos, me parece que todos los que participamos en ella, un poco pensando en esta realidad de nuestra región de América Latina, que creo que eso ya es algo muy valioso para empezar, y como que desde ahí, ¿qué tenemos, dónde estamos, qué podemos decir y qué debemos seguir pensando? En conjunto todos, ¿no? No solo como filósofos, no solo como empresarios, no solo como legisladores, creo que la unión de todos estos capítulos nos puede dar a todos una visión para pensarlo así, más en compañía, más en grande. Y pues también por eso los invito mucho a leer el libro. Muchas gracias de verdad otra vez, José Luis, por haber tenido esta iniciativa, por haberla sacado adelante con lo difícil que fue. Y pues también para todos los que participamos en el libro, pues me da mucho gusto compartir ese espacio con todos ellos. Y bueno, pues yo creo que con esto termino mi participación y entonces le dejo la palabra a David. Muchas gracias, doctora Karen González Fernández. Decir una precisión a la maravillosa participación del doctor José Luis Hernández y usted, doctora Karen González. Vamos a ceder la palabra, está levantando la mano el doctor José Luis Hernández. Por favor, maestro. No, yo solamente agradecía a Karen las palabras, es todo. Muchas gracias por estar tan atento de esto. Gracias, Karen. Hay algo que debemos dejar muy claro. Este instituto, su inspiración nació hoy en México. Nosotros nacemos como institución inspirado en un trabajo maravilloso que se hace en la revista electrónica New Wave que dirige la doctora Alicia Rendón, ya, y todo ese equipo maravilloso de la familia allá en la revista
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Posgrado de la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí nació la inspiración de este instituto con el directorio. Aquí en el Perú somos 180 profesionales. Al día de hoy tenemos 24 proyectos que al mes difundimos entre 30, 32 a 36 videos. La ciencia, la inteligencia artificial interdisciplinariamente visto desde sus canones y desde sus fundamentos, y algo que debe quedar muy claro. Siempre nos piden que nuestros artículos científicos estén también publicados para el idioma inglés. Siempre ellos nos condicionan. Zoom, que nos está viendo en vivo y nos están escuchando, ellos todos nos escuchan, debe quedar algo muy claro. Desde el año pasado, el mes de diciembre, nos llegó el comunicado que todos nuestros videos, 600 videos al día de hoy, van a tener doblaje a diferentes idiomas del mundo. Ahí me voy en el siguiente tema. Están tomando nuestro trabajo. Karen, la doctora Karen González Fernández, fue con la que inauguramos un sábado 23 de junio, este trabajo maravilloso. Todo nuestro trabajo, ¿por qué dejar que ellos pongan sus reglas de juego y sus políticas, cuando ahora nos comunican que va a ser doblado todo nuestro trabajo a diferentes idiomas del mundo? Decirle a los mexicanos, decirle a los peruanos, a los de América Latina, a los de esta parte del mundo, que nosotros podemos hacer ciencia, tecnología, teniendo en cuenta la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, los proyectos, los desarrollos tecnológicos, los emprendimientos, los startups, Made in México y Made in Perú, Made in los diferentes países de América Latina. Nosotros también tenemos capacidad. El genio español de inicio del siglo 1901, Quevedo, y en el 50, Rosenblatt, el mexicano, le demostraron al mundo que en inteligencia artificial nosotros también somos capaces de aportarle al mundo. Así como ustedes publican este libro también se va a traducir a diferentes idiomas del mundo. Y el tema que dijo el doctor José Luis Hernández, no se puede hacer inteligencia artificial por inteligencia artificial si no hay una gota de epistemología, de filosofía, de ontología, de pensar qué es lo que estamos haciendo en beneficio de los ciudadanos, aquellos ciudadanos digitales del mundo. Karen, en cualquier ocupación, en cualquier oficio, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, sí o sí vas a tener que aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Y quiero terminar. Mire qué es lo que pasó con el funcionario de Anthropic estos días, qué es lo que nos está advirtiendo, porque no estamos teniendo el control y no estamos teniendo las cuestiones éticas, deontológicas, al trabajo que realizamos desde donde estamos. Voy a ceder la palabra que nos acompaña el día de hoy también al doctor David Ramírez Ramírez. Nos regala su semblanza y puede dar inicio a su presentación, por favor. Muchísimas gracias. Gran introducción. Aprovecho para agradecer a José Luis y a Karen. Estoy muy entusiasmado por haber podido colaborar con ustedes y en esta obra. Acerca de mi trayectoria, ha sido o he intentado de que sea interdisciplinaria. Mi licenciatura fue en biofísica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Instituto de Física, donde abordaba problemas de biología, de física, de matemáticas. Posteriormente hice la maestría en matemáticas aplicadas en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora abordando y resolviendo problemas de biología utilizando sistemas dinámicos o métodos matemáticos más complejos que posteriormente se veían mucho en sistemas de economía. Finalmente hice el doctorado de física en la Universidad de Guanajuato, ahí ya abordando ahora la solución de problemas físicos o de física teórica y basándome incluso en teoremas biológicos.
actualmente y afortunadamente puedo colaborar en Bambajío, que me está apoyando mucho en la parte de poder hacer y aportar en soluciones. Y justamente, como lo han comentado y como se comenta en el libro y como lo hemos visto, de hecho, cito una parte del libro que es, la paradoja es evidente. Confiamos en sistemas que no siempre comprendemos y que sin regulación clara operan bajo la lógica de avance primero y piensa después. Y obviamente eso, pues es algo que nos preocupa a todos. Abordando ya la parte en la que me especifico en el libro es, yo hablo acerca de tópicos de biología y de física que pueden aportar y abordar acerca de la regulación y de la gobernanza. Y también vuelvo a hacer mención de la parte extremadamente importante que es la comunidad y la colaboración interdisciplinaria, porque todos somos tan expertos o nos podemos volver tan expertos en un área que tenemos la posibilidad de identificar riesgos desde nuestra perspectiva. Pero si no las comunicamos o si no sabemos cómo comunicarlas a las distintas áreas, pues no estamos poniendo ese granito de arena que obviamente no solo nos va a favorecer a nosotros, sino que va a favorecer a todas las personas que lo utilicen y hacia el futuro. Porque obviamente si hacemos una buena arquitectura, una buena base desde el inicio, que claro, ahorita ya a lo mejor estamos tratando de abordarlo una vez que ya 800 millones de personas lo están utilizando, pero no es tarde. O sea, al hacerlo va a permitir que en un futuro sea más escalable y también sea algo más natural, que todos tengamos una educación, como comentó la doctora Karen, que sea algo pues, de tronco común, que sea algo que todos podemos entender. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de lo que yo escribí acerca de cómo la biología o la física aportan es, si me permiten, la biología nos mostró cómo los sistemas vivos se adaptan, cómo sobreviven gracias a diferentes habilidades, homeostasis, evolución, adaptación, diferentes conceptos que ya tenemos estudiados, ya tenemos identificados, ya tenemos simulaciones matemáticas que nos permiten incluso replicar o indagar incluso en cosas más precisas acerca de la biología. Y la física nos enseña que existen límites inviolables, o sea, son leyes que se van a repetir, que podemos replicar y que podemos sobre todo entender. Acerca de la biología, yo creo que hay conceptos muy importantes. Obviamente creo que no solamente la biología y la física pueden aportar. Esto la verdad es que es una invitación interdisciplinaria de que cualquier área puede aportar de una forma filosófica y epistemológica. Y claro, también no es traducir literalmente y plasmarlo en una ley, pero sí entenderlo. Por ejemplo, la evolución en el sistema de selección natural. Es muy importante este término porque muchas veces hay una confusión de que los sistemas se adaptan o que un organismo se adapta al entorno, cuando en realidad es, lo voy a tratar de clarificar, los organismos ya tienen ciertas características, todos ya tenemos ciertas características o habilidades y no es que se adapten, sino que una vez que cambia el contexto, esas habilidades innatas que ya poseemos o esas habilidades innatas que ya poseen los organismos o los sistemas les permiten o les dan mayor probabilidad de poder generar una descendencia. O sea, son cosas que ya tenemos. Esto traducido a marcos de gobernanza o a sistemas de inteligencia artificial sería, como una analogía, si tú planteas tu sistema o tu solución de una forma muy rígida y para resolver un problema, en cuanto cambie el contexto, ya no se va a adaptar, o sea, ya no va a ser posiblemente útil. Y ahí, pues, desde todos los puntos es cuánto tiempo le invertiste, cuánta energía le invertiste, cuánto fue lo que le dedicaste para que al mínimo cambio del contexto se pierde. En cambio, en la biología se ha visto, o sea, esos organismos que ya tienen esas habilidades, o en este caso, que tenemos la capacidad de poder diseñarlo desde el inicio, si le damos la capacidad de tener cosas que le puedan permitir que al cambiar el contexto se adapten porque ya tienen esa característica, porque no fueron tan rígidos y eran más flexibles desde el inicio, entonces va a ser algo que va a hacer
que va a permanecer, que va a trascender, o que va a ser incluso escalable, o que va a permitir un avance. Entonces, ese tipo de conceptos, una vez entendiéndolos y plasmándolos ya sea en un sistema, en un marco o en una regulación, pues te va a favorecer a futuro. Otro término importante respecto a la biología es la homeostasis. Eh, un ejemplo claro es, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura fija, ¿sí? O sea, tenemos que tener nuestro medio interno constante. Si nos da un gradito arriba de temperatura, nos sentimos terribles. Si nos dan 2 graditos, o sea, si llegamos a 40 grados centígrados, tendríamos daño en el sistema nervioso central y sería irreversible. Entonces, pensando también en algo similar, o sea, haciendo la analogía a sistemas, tú tienes que encontrar la manera de mantener tu sistema o tu marco o tus regulaciones constantes a los cambios, que afuera puede haber cambios, pero dentro se va a mantener estable. Y eso requeriría un monitoreo, un análisis que te permita identificar no los cambios externos, sino los cambios internos. Como comentó la doctora Karen, tomo parte de lo que dijo, la información que se escucha. La información al final se convierte en data y esa data es la que utilizamos para generar sistemas o utilizamos incluso ya modelos entrenados o preentrenados que tuvieron su propia información, que a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuáles son sus sesgos? Y si no lo tenemos tan claro, entonces esa parte de tener constante nuestro medio interno o mantener la homeostasis de un sistema es, es muy difícil. O sea, ya no solo es filosófico, sino se vuelve incluso una caja negra porque ya no estamos tan seguros. Y eso, obviamente, pues van implícitos riesgos. Ahora, otro término biológico es la coevolución. Los sistemas no solo se adaptan de manera individual, o sea, realmente, como se ha comentado en la parte de hay que hacer colaboraciones interdisciplinarias, los sistemas evolucionan en conjunto, o sea, todo un ecosistema puede ir cambiando. Dos individuos o dos sistemas distintos biológicos puede ir uno adaptándose mientras el otro también, y entre ellos ir colaborando. Eso volvemos hay muchos sistemas o lo que se quiere hacer de inteligencia general, hablando ahora, pero de la parte de gobernanza o de marcos, tú tendrías que tener algo que permita no solo una adaptabilidad o una escalabilidad, sino que además tenga interacción con otro sistema que también sea escalable, que sea adaptable, que vayan avanzando constantemente y que no sean tan rígidos al inicio, porque si no, imaginen la cantidad de energía que se requiere para generar un individuo. Imaginen la cantidad de energía que requerimos, la cantidad de seminarios, la cantidad de libros o artículos que requerimos para poder ponernos de acuerdo en iniciar algo que nosotros digamos esto es estable. Pero si es extremadamente rígido y tenemos que volver a hacerlo y tenemos que volver a hacerlo y repetirlo continuamente, entonces el gasto de energía sería enorme, sería insostenible. Aquí ya entraría con términos ahora sí de la física. Tomando ese mismo, la física nos enseña, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, no hay sistemas perfectos y la energía se disipa. O sea, hay sistemas que la energía se va perdiendo, pero esa energía tiene un costo, ya sea de trabajo, ya sea intelectual o incluso económico. Entonces es muy importante poder ser claros y desde un paso antes es medir cuánta energía nos va a costar hacer esto o cuánta energía requerimos para resolver esto. Y no hacerlo, sino tener igual un marco claro de cómo lo vamos a medir, qué es exactamente lo que vamos a medir. Por ejemplo, en cuanto a información existe el término, la definición de entropía de Shannon. La entropía de Shannon mide justamente cómo la información puede cambiar o generar o requerir más energía, porque no toda la información es útil. En el resumen sería cuántas preguntas o cuántos filtros necesito para que la información que tengo disponible me ayude a resolver lo que necesito, porque más información no necesariamente es sinónimo de mejor respuesta. Y ahí hay que hacer análisis pues de correlación o de causalidad. Entonces, volviendo unos pasos atrás y transformando esta analogía en un ejemplo claro, que son cosas justamente de las que se hablan en el libro, no solo en mi capítulo, sino en diferentes capítulos, es, ok, ¿cuál es el costo? O sea, a lo mejor un costo económico que requiere esta solución.
y se plantea y se resuelve y se presenta de una forma muy clara y honesta. Esto es el costo, ok. Ahora, ¿realmente me lo resuelve? Y sí o no. Si sí es, adelante. Y si yo quiero, oye, ¿qué tan más preciso puede ser? Ah, bueno, para que sea más preciso se va a requerir este otro costo que a lo mejor puede ser 10 o 15 veces mayor por cambiar la respuesta o de un sistema .002 de precisión que dices, oye, ¿realmente tiene, o sea, valdría la pena o no? Y no es simplemente hacer solo las preguntas al aire, sino realmente ir aterrizando, que al final, como dije, la parte de las leyes en física son leyes, o sea, este es el proceso, esta es la manera de medirlo. La parte de la biología nos ha enseñado que no solo se puede entender cómo han sucedido los procesos desde la generación de un individuo o la expresión de genes en diferentes personas o incluso términos como la epigenética que nos dice, nosotros podemos tener dos individuos, pero que al crecer en diferentes contextos, aunque tengan la misma genética, van a tener respuestas diferentes. Que eso, si lo tuviéramos entendido y así generáramos, ya sean los marcos o sistemas de inteligencia artificial o leyes regulatorias, que es, yo puedo poner este mismo marco en estos dos diferentes contextos y van a ser funcionales, van a resolver, van a permitir escalabilidad. Ahora, ya para ir cerrando, una de las cosas también muy importantes que nos dice la física y la matemática y muchas otras áreas es la parte de la explicabilidad del proceso, la trazabilidad, no solo el monitoreo, como dije en la parte biológica de cómo es el contexto, sino la parte interna que nos permite identificar el cómo se van tomando las decisiones, cómo entiendo yo la información, cómo el sistema la está entendiendo, porque luego podríamos eh, prevenir a futuro riesgos que en estos momentos podemos clarificar y que incluso ya hay muchos casos en los que no se hizo esa parte y la verdad es, los riesgos fueron fatales. Y ahí es donde, como llegó a comentar la doctora Karen y ha comentado el doctor José Luis y varios autores en el libro es, ¿y dónde cae esa responsabilidad? Y con esto, termino mi aportación, ya que al final el objetivo de lo que quiero plasmar es indispensable la colaboración interdisciplinaria, porque todos podemos aportar al poder identificar riesgos distintos con justamente nuestros perfiles, no necesariamente que tengamos que aprender de todo, sino mejorar nuestras habilidades de comunicación o pedir ayuda a los comunicólogos, a los filósofos, que nos ayuden a cómo plasmar y trascender esas ideas. Muchas gracias, doctor David Ramírez. Les hace llegar un saludo, saludos cordiales desde Arequipa, Perú. La doctora Karen nos ha dado el link, por favor, de la editorial, aquellos que desean adquirir este libro. Un agradecimiento y desde ya felicitaciones a los que nos están acompañando desde el hermano país de México remotamente. Vamos a pedir a los que nos están acompañando en el Zoom, puede ser a través del micrófono o a través del servicio de chat, que pudieran formular sus preguntas, alguna consulta, alguna duda. Por favor, si alguien desea participar en relación a la presentación del libro del día de hoy que nos acompañan, el doctor José Luis Hernández, la doctora Karen González Fernández y David Ramírez. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor? Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la palabra Ciudadanía Digital, abreviado CD. Hoy mismo va a subir este canal y por las 4 semanas que vienen las vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor? Para los tres autores, por favor. En los rankings que están evaluando cuál es la situación de los países en América Latina, ¿cuál sería la posición de México
en relación al trabajo que ustedes realizan por el impacto que va teniendo el trabajo en México por sus ciudadanos de acceder a estas diferentes herramientas de inteligencia artificial y también por democratizar su uso, ¿no? Porque como requisitos debe haber una infraestructura en el país, debe haber ciertas tecnologías y que todos tengan acceso pues a través de diferentes dispositivos. ¿Cómo va esta situación en México, Karen? Tenemos información sobre Brasil, sobre Chile, sobre Colombia, Uruguay, Argentina. Todas las estadísticas apuntan de que uno de los países que lidera este trabajo es Chile, es Chile. ¿Cuál sería la situación de México, por favor, para los tres autores? La pregunta. Bueno, si quieren arranco y ya así como tomamos la palabra, si quieren respondemos. Eh, yo creo que este tipo de preguntas se puede ver desde varios enfoques. Uno es el enfoque de infraestructura, ¿no? La infraestructura, cómo estamos en infraestructura. El otro tiene que ver con la parte de gobernanza, es decir, esto de la regulación, los avances, de la aplicación de principios de la ética, como la UNESCO. Y luego el otro tiene que ver con la parte de la formación de cuadros de expertos y de la alfabetización digital, la alfabetización en el uso de inteligencia artificial. Yo creo que estos son los parámetros y así también en algún momento, por ahí, si me permiten más adelante, les voy a compartir un estudio a través de la doctora Karen que se hizo para entender este fenómeno del estado actual de la inteligencia artificial en México y América Latina, que lo presentó el doctor Irán Ponce, que también es de la Universidad Panamericana, ante un grupo de expertos que estaban discutiendo aquí en México el estado del arte de la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de estos tres, y también la suma de estos tres nos lleva a un resultado específico y lo deberíamos de estar aplicando en todos los países, ¿no? Es la infraestructura, la parte de gobernanza o regulación y aplicación de principios y la parte del talento humano con base en esto que estamos hablando de alfabetización. En el primer momento, en el primer tópico, en el primer tema de la infraestructura, México se está convirtiendo en un espacio interesante para muchas empresas grandes que están haciendo despliegue de inteligencia artificial a través de centros de datos, de los centros de datos, del cómputo en la nube, el Internet de las cosas, y se está dando una buena inversión en el país, en algunos estados de la República. Este es un punto específico, ¿no? Y entonces ahí hay una fortaleza que yo creo que en unos años nos va a generar una interesante proyección enfocada o vista desde el ámbito de América Latina. Yo creo que muchos centros de datos se van a posicionar en México y van a dar soporte para América Latina. En el tema de la gobernanza, nosotros, a diferencia de Perú, no hemos dado ese paso para formalizar una norma jurídica específica que hable de inteligencia artificial y de su regulación y de la gobernanza y de la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos por impacto pues, a derechos humanos, a la persona, a su dignidad, situación que ya superó Perú, ¿no? Yo les decía que Perú el año pasado pues ya publicó su reglamento, su ley y están construyendo ustedes pues con base en esta norma jurídica, en estas normas jurídicas, acciones de gobierno y acciones como expertos independientes y como organizaciones para atender las necesidades de esta ley. Esta ley trae obligaciones específicas, sobre todo para gobierno, pero también tiene esa finalidad de la protección de la persona.
de poner al centro de la persona en la tecnología y de supervisar la inteligencia artificial y de gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. Eso les va a dar un paso adelante a ustedes. Estoy seguro que eso los va a posicionar por encima de otros países, porque el empresario, las organizaciones, mientras no haya una regulación, no van a hacer caso a muchas cuestiones éticas, no van a hacer caso a muchas cuestiones técnicas o no van a hacer caso a muchas reflexiones de las que estamos comentando aquí en el libro. Entonces los felicito, hay que aplicar esa norma jurídica, hay que llevarla a la práctica como organización, como sociedad peruana, que ustedes también han sido ejemplo para muchos países en el ámbito jurídico. Y ahí entonces yo posicionaría a Perú como el principal. Llevan un paso adelante ustedes en eso. Y luego finalmente la última caja de la alfabetización o la formación de cuadros de expertos para la supervisión de la inteligencia artificial y para también su uso, ¿no? Es el uso, el despliegue de la inteligencia artificial. Nosotros en México, el gobierno está haciendo algunas actividades interesantes para alfabetización. Hay una agencia especializada que se creó, hay políticas públicas que se están construyendo. Al parecer, en unos meses más, en un par de meses, vamos a tener una estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿no? Ya como algunos otros países, en algún momento México la tuvo hace como 8 o 9 años, pero cambiaron los gobiernos y se cambió también la forma de ver este fenómeno. Y bueno, ahí hay un tema que atender. Nosotros desde White Box Project Institute estamos tomando la parte de la alfabetización digital. Tenemos un programa específico para América Latina donde enseñamos a hacer el uso de inteligencia artificial, pero desde un enfoque ético y de compliance, de cumplimiento normativo, y de formar y certificar expertos en supervisión de inteligencia artificial, en la gobernanza de la inteligencia artificial y en la gestión de riesgos de la inteligencia artificial. Y en el despliegue, ahora estamos creando una formación específica para formar expertos especializados en el despliegue de la inteligencia artificial. Y entonces vamos a tener ya dos eslabones, los que despliegan la inteligencia artificial, la gente que opera esto, y a nivel la gente que toma decisiones, que supervisa a los que están operando esto. ¿Cuál es el resultado entonces? Que México, como otros países, no podría yo poner a un país ahorita en estos tres cajones, salvo Perú por la regulación, que creo que eso los va a mover ustedes más, pero fuera de Perú, creo que necesitamos nosotros como mexicanos darle un empujón más a temas desde diversos sectores que llevan muy avanzado el uso y desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, el sector automotriz o el sector de la salud. El sector financiero es otro. Creo que esos tres sectores son los que también, si lo vemos por sector, con estos tres cajones que pongo, con estas tres cajas, pues va cambiando el panorama de posición entre un país y otro. Bueno, esa es mi visión. Le doy la palabra a la doctora Karen. Doctor José Luis Hernández, muy clara la visión que usted tiene, el tema del compliance para la prevención de la corrupción, ¿no? En las diferentes instituciones, fundamental, nuclear y clave. Bueno, nuestro país tiene pues una realidad diferente al de ustedes. Algo que yo puedo decir en este ejercicio de estos 4 años de actividad constante y permanente, el directorio, colaboradores, los proyectos, este año con nuevas alianzas institucionales, conociendo un poco ya la región aquí en este trabajo de 4 años constantes y permanentes, yo creo que en México, con la fabricación de sus computadoras, asumo que los microprocesadores, no sé si los está fabricando en México o se están adquiriendo de Taiwán, asumo, que tendría el recurso humano, el capital de esas variables que ha utilizado usted de infraestructura, de gobernanza, regulación y el tema del capital, de los recursos humanos, que es México uno de los países que es el que cuenta con esa condición y con esa capacidad. Me acuerdo en unas lecturas en los estudios de la maestría, estudios de doctorado en políticas públicas, Reforma de la Educación de Daniel Bell, el norteamericano,
cuán importante era partir del diagnóstico y de una estadística en el país, ya sea en México, ya sea el Perú, sobre cuántos recursos humanos y cuántos ingenieros, cuántos máster, cuántos PhD tenemos en inteligencia artificial, digamos en México, digamos en Perú, no solamente como usuarios. ¿Qué nos han dicho los expertos? Usamos las inteligencias artificiales como si estamos accediendo a un buscador. Ahí muere la gran mayoría de los ciudadanos en el mundo. No decir ciudadanos digitales y no decir ciudadanos que acceden y que no tienen acceso al Internet. Cuatro categorías. Entonces, ahí va, ¿no? Número de ingenieros en inteligencia artificial egresados, número de máster en ingeniería con inteligencia artificial y número de PhDs. ¿Cuánto tiene México? ¿Cuánto tiene Perú? ¿En qué proyectos estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La realidad de Perú, yo lo voy a decir, nuestras tres grandes universidades, Universidad Nacional de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mucho del trabajo que se hace de sus grandes profesionales en inteligencia artificial es casi para las empresas del extranjero, o americanas, o asiáticas, europeas. Es productos y servicios Made in México, Made in Perú. Si yo voy a fabricar mis microprocesadores y yo voy a fabricar mis computadoras, mis servidores, lo que decía José Luis Hernández, mis hubs para administrar las grandes bases de datos de mi país, es porque en una perspectiva y en una visión de planeamiento estratégico futuro, a 20, 30, 40, 50 años, yo estoy queriendo independencia científica, tecnológica y independencia geopolítica estratégica en el mundo. No podemos estar siempre subordinados. Voy a ceder la palabra a William Flores, quien había levantado la mano. Por favor, puede hacer uso del micrófono. Por favor, William Flores. Sí, gracias, Lick. Bueno, en primer lugar, creo que el libro, ahora, ahora presentado, creo que es un aporte importante, ¿no? Para el conocimiento humano, ¿no? Sobre todo para el uso adecuado y ético de la IA, realmente un aporte a nivel mundial. Y realmente, ¿no? Yo les felicito a los tres autores que supieron, ¿no? Aportar, ¿no? ¿no? Con criterios, ya sea de ciencia, sobre todo en dar la dirección, ¿no? Para el uso adecuado de la IA. Ahora bien, ¿no? En mi pregunta, ¿no? Es con relación a la ley, ¿no? Que tiene Perú. Yo lo veo que realmente es un gran paso que ha hecho Perú en la región, porque yo soy de Bolivia, ¿no? De La Paz, Bolivia, les hablo. En Bolivia todavía estamos recién, ¿no? Queriendo establecer pautas, pero tanto en la praxis, ¿no? En la praxis de la aplicación de la IA, pero Perú realmente ha hecho un paso grande, ¿no? No, al contar ya con normas legales, ¿no? Que, ya que regulan, ¿no? ¿no? El uso de la IA. Ahora bien, ¿sobre qué elementos Perú ha podido establecer y regular una ley, ¿no? Para el uso de la IA? No sé si han visto la parte delictual, no sé si han visto la parte técnica y qué elementos han podido tomar en cuenta, ¿no? En su marco legal para poder establecer y si hay delitos, ¿no? Con relación a la IA, sanciones, ¿no? Ya de tipo penal. No sé, por favor, ese punto realmente me interesa mucho. Gracias, a los ponentes. Muchas gracias, William Flores. Saludos a los hermanos de Bolivia que nos acompañan y a todos los suscritos que en horas posteriores vamos a hacerles llegar este video de esta maravillosa presentación del libro. Cedo la palabra a la doctora Karen González Fernández. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que no puedo, creo, aportar demasiado aquí porque no estoy todavía muy familiarizada con la ley peruana que se acaba de establecer. Me parece que incluso José Luis ya la conoce mejor por lo que acaba de mencionar en la participación anterior.
Em, pero bueno, algo que sí quería yo complementar también pensando en la pregunta anterior y en lo que comentaba José Luis, algo que yo quisiera añadir es que cuando se habla de alfabetización en inteligencia artificial, pues también creo que es importante que reflexionemos bastante más sobre qué significa eso, porque em, puede referirse a muchas cosas otra vez, ¿no? Entonces, parece que en alguna medida necesitaremos todos saber algunas cuestiones mínimas de computación o algunas cuestiones, y ya ni siquiera es suficiente. Y parece que cada vez va a ser menos hablar de programación, pero sí parece que necesitaríamos entender por lo menos algunas cuestiones básicas de machine learning o de redes neuronales, podría pensar alguien, ¿no? De manera muy técnica, pero desafortunadamente creo que el problema es que justamente no está claro qué significa la alfabetización en inteligencia artificial. A lo mejor es más importante, como están mencionando ahorita, enterarnos de cómo van los procesos legislativos sobre estos temas en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros países. Y algo que yo también creo que a veces se nos pasa mucho es terminar otra vez darnos cuenta de que cada uno de nosotros está viendo esta realidad desde donde está, ¿no? Es un poco como había un chiste en el que mostraban partes diferentes de un elefante, ¿no? Y entonces uno veía una pata y otro veía la trompa y otro veía la cabeza. Y, y pues dependiendo de lo que uno le tocara ver, pues entonces uno se ponía ahí a decir muchas cosas de que estaba viendo. Creo que eso pasa muchísimo con estas herramientas tecnológicas que las terminamos viendo desde donde estamos al final de cuentas y que a veces eso también nos hace pensar que los problemas son unos cuando en realidad son otros o no dimensionar con claridad en dónde están los verdaderos problemas. Entonces aquí, por ejemplo, yo creo, como mencionaban muy bien, hay algunos sectores en todos lados, me parece, que han trabajado ya mucho tiempo en esto, como de manera muy profesional, que yo creo que tiene que ver con cuestiones sobre todo científicas y tecnológicas profundas, y que ahí pues ciertos sectores como los de salud o como los que mencionaba José Luis, pues van muy bien, ¿no? Ciertas cuestiones ingenieriles y ciertos sectores específicos. Pero que, por ejemplo, no tiene tanto que ver y no es el mismo problema que tenemos con quienes usan las herramientas conversacionales para su vida cotidiana en un montón de contextos en los que es muy cuestionable si se están usando adecuadamente o no, por ejemplo, o en contextos donde podría afectar la vida de las personas, ¿no? Y entonces otra vez el problema de poner la etiqueta grande de inteligencia artificial y decir, ah, pues es que vamos muy bien porque en ciertos sectores funciona muy bien, puede hacernos perder de vista el problema que podemos tener en otro lado, donde también hace falta cierta educación sobre cómo deberíamos de usar todos una herramienta conversacional de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y eso solo por decir quienes ya estamos usando y quienes tenemos acceso a todas estas herramientas, pero también no deberíamos de perder de vista que nuestros países son muy diversos, que hay muchas regiones en donde hay muchos problemas de diversos tipos y que obviamente no en todos los lugares ya no digamos inteligencia artificial, pero pues internet, electricidad o las condiciones de infraestructura son mucho más complejas. Y entonces ahí pues los famosos problemas de las brechas, como a todos los niveles, pues van a aparecer, van a resaltar mucho. Y otra vez, creo que lo malo es que estas tecnologías como que nos representan retos importantes a muchas escalas, en los que tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿no? Entonces, creo que también las legislaciones deben de tener presentes todos esos escenarios y nosotros mismos, ¿no? Podemos hablar ya de brechas inclusive a unos niveles masivos, ¿no? De que incluso quienes tienen acceso ahora, por ejemplo, va a ser diferente tener acceso a los sistemas de pago con respecto a los que no se tienen que pagar, ¿no? Y eso pues puede representar cambios importantes que ni siquiera habíamos pensado antes. Entonces por ahí, bueno, nada más era más bien una aportación a la pregunta anterior. Creo que debemos otra vez de pensar en conjunto qué significa educar en temas de inteligencia artificial y qué sería bueno hacer
digamos, de manera general para todos, pero pues también ir aterrizando más, porque va a ser inevitable que tengamos que profundizar eventualmente en diversas áreas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen González Fernández. Muchas gracias. Para ceder la palabra al doctor David Ramírez, a la pregunta de William Flores, que nos acompaña desde Bolivia, si yo utilizo las categorías que ha utilizado el doctor José Luis Hernández, infraestructura, gobernanza y regulación y cuadro de expertos, yo aquí en Lima, en la capital, nosotros en el tema de infraestructura, en líneas generales, al Perú capital, al Perú provincias, al Perú interior, frontera, o sea, te doy un dato, solamente un dato que va de la mano de la verdad. En la pandemia, para realizar clases remotas, clases por plataformas, por videollamadas o por mensajes de texto, te decía que el Perú solamente cubría en un promedio de un 10% lo que era todo nuestro país por el tema de infraestructura. ¿Qué es lo que pasa? Que si miramos el Perú en global, en general, no cubríamos ni el 10% para atender clases remotas a estudiantes, tal como le maneja nuestro sistema educativo inicial, primaria, secundaria, institutos, escuelas superiores, universidades, y en lo que se hace a nivel de maestría y doctorado. No cubríamos ni el 10%. ¿Ah? Daniel, al día de hoy, teniendo la ley y el reglamento, ¿ha cambiado esa realidad? Es que no ha cambiado mucho. Yo soy abogado también. El tema de la gobernanza y de la regulación, tenemos nuestra ley, tenemos nuestro reglamento. El instituto, quien habla, siempre ha sido de la idea, y están en nuestros videos, que hay que formar una mesa de expertos, de científicos y tecnólogos, no solamente peruanos, sino invitar a los mejores del mundo para trabajar estos temas. En Bolivia hay trabajo muy interesante. A mí me han acompañado 3, 4 ponentes bolivianos, amigos, maestros, amigos míos. En Argentina, en Brasil, en Chile, en México. Yo creo que tener una mesa de diferentes campos profesionales y ver cuáles son el diagnóstico, las necesidades, las alternativas reales en el Perú. Una ley no lo cambia todo. Nuestra realidad es diferente. Y en número de cuadros de expertos, cuántos ingenieros, cuántos magísteres, cuántos PhD, cuántos MD tenemos en inteligencia artificial, nuestras estadísticas son pocas, con decirte que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, sus carreras, están saliendo entre el 25 y entre el 26 recién para formar a las primeras promociones. Entonces, ¿cuál es lo que más adolecemos, William Flores? Nosotros, yo te voy a decir una verdad, 20 años en informática, en sistemas, en arquitectura y en redes, quien te habla es que no estamos preparados a nivel de infraestructura tecnológica, a nivel de país, para este cambio y para esta nueva revolución, para este nuevo despertar. Yo como abogado te digo, una norma, una ley no modifica y no transforma la realidad. Donde yo laboro, a escasas 4 o 5 cuadras del Congreso y del Palacio de Gobierno, hay aulas, hay instituciones que no cuentan con una computadora de última generación y más aún con una computadora que tiene dentro de su arquitectura dispositivos con inteligencia artificial. Solamente te doy con ese detalle. Un detalle, dos, no tienen servicio de internet, no tienen servicio de Wi-Fi inalámbrico. ¿Cómo queremos el cambio? ¿Cómo queremos la revolución? ¿Cómo queremos la transformación? Bill Gates sueño que tengan todas
las oficinas del mundo, que tengan todas las familias del mundo una computadora de última generación, yo diría, un dispositivo de última generación con un servicio de Internet gratuito, libre, una máquina que se garantice los próximos 5 años, 2026, 2031, de garantía, con cambio, y plataformas donde no solamente el usuario lo use, sino seminarios, capacitaciones, talleres, cursos en plataformas en relación al uso de las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Eso es uno de los problemas que realmente nosotros tenemos en el Perú. Nuestros mejores cuadros en inteligencia artificial, todos hacen trabajos casi para el extranjero. Nuestras universidades top hacen un tipo de trabajo para la universidad, para la facultad, para su escuela académica. Entonces, eso es uno de los problemas fundamentales que tenemos, y yo hace cuestión de 15 días, hace cuestión de una semana, habíamos pasado dentro de los niveles de la inteligencia artificial a este nivel de utilizar ahora sistemas de agentes inteligentes, small bot, de utilizar herramientas que mejoran el trabajo de cualquier ciudadano en el mundo, el Antigrity, el Notebook, el ChatGPT, el Copilot, el Claude, el Prince, pero con búsqueda profunda, con un análisis de búsqueda profunda, sumándole nuestros archivos, sumándole nuestros recursos, creando cuadernos de trabajo. Daniel, la verdad, hagamos un estudio distrito por distrito, o lo que equivale en México, estado por estado. Nuestra realidad es, aquí la primera preocupación que tiene el ciudadano, su trabajo, su actividad diaria en tener un trabajo, en tener su alimentación. Vamos a decir las cosas bien claras: los que acceden a uso, manejo, dominio, conocimiento de herramientas de inteligencia artificial, las estadísticas son muy bajas. Yo te digo, porque en el contacto diario con nuestros estudiantes, tan frío es la realidad que de 30 estudiantes en un aula, dependiendo los niveles, dependiendo los niveles, son pocos los que realmente utilizan las herramientas de inteligencia artificial para elaborar ensayos, para elaborar artículos científicos, para trabajar proyectos, para trabajar tesis. Lo que decía algo José Luis: ¿cómo ha cambiado esa realidad? ¿Cómo era antes hacer un artículo, un proyecto, una tesis, y hoy en día con estas herramientas? Eso es lo que yo le podría decir a la pregunta del amigo que nos acompaña desde Bolivia, que eso es algo muy duro. El Perú tiene una bonanza, tiene un crecimiento. Nos están mirando los diferentes países a sus sistemas de agentes de inteligencia artificial autónomos, de lo más moderno, de lo último. La pregunta es: ¿qué es lo que ha cambiado para el ciudadano peruano? La ley. ¿Qué es lo que ha cambiado la aplicación de la ley para los diferentes 34 millones de peruanos? Una política pública tiene que inspirarse en democratizar, en brindar la oportunidad a todos los ciudadanos del mundo. Un lema que nosotros hacemos nuestro de Italia, del Renacimiento: educar oportunamente al hombre todo cuanto tiene de hombre. Y eso no se da. Yo les digo con verdad, no voy a venir a hablar falsedades y a pintar algo que no corresponda a la realidad. No me cree, visite Lima, Perú, visite el Cercado, visiten sus instituciones educativas. Entonces, yo no puedo tapar la realidad con un dedo. La realidad es durísima. Puerto de Chancay, maravilloso.
lo están administrando los peruanos? ¿Son trabajadores peruanos los que estamos en el puerto? Eso habría que ponernos a pensar. Son empresas, son transnacionales, todas son de fuera, todo se ha automatizado. Desde el primer día nosotros dijimos acá en el instituto, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son los grandes ganadores a esta fiesta? Eso hagámonos la pregunta. Cedo la palabra, por favor, al doctor David Ramírez, por favor, maestro. Ya vamos a terminar esta maravillosa presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir un poco de mi perspectiva. Iniciando, yo estoy en el sector financiero, pero la empresa de Bambajío es una empresa mexicana que realmente ha impulsado y creo que con todo lo que se está comentando, creo que México está en una etapa de transición. Y una cosa muy importante es que, como se ha mencionado, o sea, no solo hay que plantear lo que se va a resolver en este momento, sino cómo eso va a beneficiar al final, pues, al ciudadano y hacia el futuro. Porque yo creo y tengo la perspectiva de que la transición que hay actualmente con la inteligencia artificial pudiera generar dos vertientes. Una es, y lo he visto, es que está potencializando los talentos. Por ejemplo, las universidades ya tienen más programas de inteligencia artificial, maestrías, doctorados, diplomados. Yo he visto que el gobierno manda cursos para capacitarse en diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial o diferentes tópicos, como comentó la doctora Karen, todavía la parte de la alfabetización, pues exactamente qué sería, ¿no? Entonces, el gobierno avienta o promueve diferentes tópicos sin coste, que eso a futuro podría favorecer muchísimo esa potencialización de cómo utilizar y el cómo aportar hacia el ciudadano. Por ejemplo, voy a mencionar una frase que se comenta mucho en mi empresa, que es cómo vivir mejor y que también el cliente es parte de las decisiones centrales. Eso pues permea o trasciende en que sí se está buscando o se está planteando que a futuro la ciudadanía pues se vea beneficiada y tenga un crecimiento, porque yo sí creo y soy muy firme en que sí tenemos muchas áreas de oportunidad, hablando de a nivel país o Latinoamérica, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como se ha comentado, tenemos expertos en diferentes áreas que pueden aportar en esas soluciones vistas a futuro para ir haciendo una etapa de transición en la que, como comentan, cada vez haya más PhD, cada vez haya más infraestructura, cada vez sea, a lo mejor no podamos llegar todavía en 5 o 10 años a que todos pudieran tener un servicio de Internet gratis, o sea, todavía ni siquiera de un equipo, a lo mejor de Internet gratis en todo el país, pero sí poco a poco acercarnos más a eso y que además, porque sí se está viendo que se tienen las herramientas, que se potencialice no solo el talento, sino que se empiece a desarrollar, porque al final se ha visto y se sigue viendo en toda Latinoamérica, somos productores de ciencia, resolvemos problemas que en otros países también están abordando, Japón, China, Estados Unidos, y muchos de esos artículos o somos colaboradores o somos los autores. Entonces, desde mi perspectiva, creo que estamos en una etapa de transición muy importante que varias empresas sí están tratando de liderar en vista hacia un futuro que prácticamente son ganar-ganar. O sea, ganen todos, tanto la sociedad como las empresas, como el gobierno, como en resumen, el cómo vivir mejor. Muchas gracias, doctor David Ramírez, doctora Karen González Fernández, doctor José Luis Hernández Sánchez. A todos los que nos han acompañado en la plataforma de Zoom, el próximo sábado nos va a acompañar la doctora Karen González Fernández con dos nuevos invitados. Una vez más, suscríbanse al canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la palabra Ciudadanía Digital, abreviado CD, y muchas gracias
a la presentación de este maravilloso libro. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 7º seminario internacional con lo que fue la presentación del libro Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina. Es una bonita oportunidad que nos han acompañado remotamente desde el hermano país de México. A nombre del directorio del instituto, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año, colaboradores en el Perú y colaboradores extranjeros, un abrazo muy fuerte a los tres de forma muy especial desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias a todos los que han estado en el Zoom. También agradecerles que se han dado un tiempo. Bonito sábado. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues, bueno, Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas Gran gracias. aporte.